Nunca dejes que tu suegra te convenza de ir a su casa de campo. Especialmente si sientes un dolor extraño en el estómago. Porque lo que me pasó a mí en medio de esa carretera vacía cambió mi vida para siempre. Y créeme, ellos jamás vieron venir lo que hice después. Hace 3 años, yo era una mujer completamente diferente. Mi nombre es Carolina, tengo 32 años, y pensaba que había encontrado al hombre perfecto. Me casé con Rodrigo después de 2 años de noviazgo. Era guapo, tenía un buen trabajo, y parecía amarme de verdad. Pero había una cosa que debía haber notado desde el principio. Algo que todos me advertían pero yo ignoraba. Su madre, Beatriz, controlaba cada aspecto de su vida. Y pronto, también controlaría la mía. Todo comenzó un viernes por la tarde. Rodrigo llegó a casa emocionado, algo raro en él porque normalmente llegaba cansado y de mal humor. Me dijo que su madre había insistido en que pasáramos el fin de semana en su casa de campo. Yo no quería ir. Llevaba 2 días sintiéndome mal del estómago, con un dolor que iba y venía en el lado derecho. Pero cada vez que intentaba decir que no, Rodrigo me miraba con esos ojos de cachorro que tanto me gustaban al principio de nuestra relación. Mi madre se va a decepcionar mucho si no vamos, me dijo mientras empacaba su maleta. Ya sabes cómo se pone cuando la rechazamos. Claro que lo sabía. La última vez que dijimos que no a una de sus invitaciones, Beatriz dejó de hablarnos por 3 semanas. Llamaba a Rodrigo todos los días llorando, diciendo que éramos unos desagradecidos, que ella había sacrificado toda su vida por él, y que yo era una mala influencia que lo estaba alejando de su familia. Rodrigo casi no dormía de la culpa. Así que finalmente cedí, como siempre. El dolor en mi estómago empeoró mientras empacaba mi maleta. Era como si algo me estuviera apretando por dentro, pero intenté ignorarlo. Tomé 2 pastillas para el dolor y me dije a mí misma que probablemente era solo estrés. Trabajaba muchas horas en una oficina y casi no dormía bien. Seguro era eso. Nos subimos al coche el sábado por la mañana. Rodrigo manejaba, yo iba en el asiento del copiloto, y Beatriz iba atrás. Desde el momento en que subió al coche, empezó a criticarme. Primero fue mi ropa. ¿Vas a usar esa blusa para ir a mi casa? Te hace ver muy pálida. Deberías usar los colores que yo te recomendé la semana pasada. Luego fue mi peinado. Después mi maquillaje. Después el hecho de que no había traído el postre que ella me había pedido que hiciera, aunque nunca me había dicho nada sobre ningún postre. Rodrigo no decía nada. Solo manejaba mirando al frente, como si no escuchara los comentarios constantes de su madre. 1 hora después de salir de la ciudad, el dolor en mi estómago se volvió insoportable. Era como si alguien me estuviera clavando un cuchillo caliente en el lado derecho. Empecé a sudar frío y me doblé sobre mí misma. Rodrigo, susurré con la voz temblando. Creo que algo está muy mal. Me duele horrible. Estás exagerando, dijo Beatriz desde atrás. Siempre buscas atención. Rodrigo, no le hagas caso. Está inventando para que regresemos a la ciudad. No estoy inventando, dije entre dientes apretados. El dolor era tan fuerte que apenas podía respirar. Por favor, necesito ir a un hospital. Rodrigo finalmente me miró y debe haber visto lo pálida que estaba porque su expresión cambió. Pero antes de que pudiera decir algo, Beatriz se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero. ¿Un hospital? ¿Por un simple dolor de estómago? Carolina, ya basta de drama. Rodrigo, sigue manejando. Mi casa está a solo media hora más. El dolor se intensificó tanto que empecé a ver puntos negros. Sentía náuseas terribles y sabía que algo estaba realmente mal. Esto no era un simple dolor de estómago. Esto era algo serio. Rodrigo, por favor, logré decir antes de que todo empezara a dar vueltas. Creo que me voy a desmayar. Y entonces todo se volvió negro.
Desperté unos segundos después con el coche detenido a un lado de la carretera. Estábamos en medio de la nada. Solo había campos vacíos a ambos lados, sin casas ni señales de civilización. La carretera estaba completamente desierta. Ni un solo coche había pasado desde que nos detuvimos. Rodrigo había salido del coche y estaba hablando por teléfono. Beatriz también había bajado y estaba parada junto a él con los brazos cruzados. El dolor en mi estómago era tan intenso que apenas podía moverme. Logré abrir la puerta del coche y caí de rodillas en el pavimento caliente. «Ayúdenme», supliqué. Las lágrimas corrían por mis mejillas. «Por favor, algo está muy mal». Rodrigo colgó el teléfono y se acercó a mí, pero Beatriz lo agarró del brazo. «No puedes llevarla al hospital ahora», le dijo a su hijo. «Tengo amigos esperándonos en la casa. Ya preparé todo. Si vamos al hospital, vamos a arruinar todo el fin de semana». «Pero mamá, se ve muy mal», dijo Rodrigo, aunque su voz sonaba más preocupada por decepcionar a su madre que por mi salud. «Está actuando. Lo hace todo el tiempo para llamar la atención. ¿Recuerdas cuando dijo que tenía migraña el día de mi cumpleaños? Era mentira. Solo quería que nos quedáramos en casa en lugar de ir a mi fiesta». Yo no podía creer lo que estaba escuchando. El dolor era tan real, tan aterrador, que cada respiración se sentía como si me estuviera atravesando con vidrios rotos. Y ellos estaban ahí parados discutiendo sobre un maldito fin de semana. «Por favor», logré decir otra vez. Mi voz sonaba débil, casi un susurro. «Necesito un doctor». Beatriz se arrodilló junto a mí. Por un momento pensé que finalmente iba a mostrar algo de compasión. Pero cuando vi su cara, solo había frialdad en sus ojos. «Escúchame bien, Carolina. Siempre has sido una carga para mi hijo. No tienes dinero, no tienes familia importante, no le aportas nada. Lo único que haces es quejarte y crear problemas. Y ahora esto. Arruinando nuestros planes otra vez». «Mamá, ya basta», dijo Rodrigo, pero su voz no tenía fuerza. Era más una súplica que una orden. «No, Rodrigo. Ya es suficiente. Esta mujer te está arrastrando hacia abajo. Mírala. Probablemente ni siquiera está enferma de verdad. Solo quiere atención». El dolor se volvió tan intenso que vomité en el pavimento. Beatriz se levantó rápidamente, como si yo fuera algo asqueroso que necesitaba evitar. Miré a Rodrigo, rogándole con los ojos que me ayudara, que me defendiera, que fuera el hombre con el que me había casado. Pero solo miraba al suelo. «¿Sabes qué, Rodrigo?», dijo Beatriz mientras se limpiaba las manos con un pañuelo aunque ni siquiera me había tocado. «Tengo una mejor idea. Dejémosla aquí». Mi corazón se detuvo. ¿Había escuchado bien? ¿Qué? Rodrigo levantó la vista, sorprendido. «Que la dejemos aquí. Mírala. Está causando un escándalo en medio de la carretera. Si la llevamos al hospital, vamos a perder todo el día. Y si la llevamos a mi casa así, va a arruinar la reunión con mis amigos. Pero si la dejamos aquí, ella puede llamar a alguien, conseguir ayuda, y nosotros podemos continuar con nuestros planes. Mamá, no podemos dejarla en medio de la carretera». «¿Por qué no? Tiene su teléfono. Puede llamar a una ambulancia. O puede caminar hasta que encuentre ayuda. No es nuestra responsabilidad cuidar de una adulta que no puede ni siquiera cuidarse a sí misma». Yo no podía creer lo que estaba escuchando. El dolor físico era terrible, pero el dolor de escuchar a mi esposo considerar realmente dejarme abandonada era aún peor. «Rodrigo», dije con voz temblorosa. «Por favor, no. Te amo. Somos esposos. Juramos cuidarnos el uno al otro». Beatriz se rió. Fue una risa fría y cruel que nunca olvidaré. «¿Amor? ¿Crees que mi hijo te ama?
Por favor, Carolina. Rodrigo se casó contigo porque yo todavía no había encontrado a alguien mejor para él. Pero ya basta. Esto termina ahora. Se acercó a mí y me quitó mi bolso del hombro. Sacó mi teléfono y mi cartera. ¿Qué estás haciendo?, grité, tratando de agarrar mis cosas, pero el dolor me lo impedía. No podemos dejar que llames a Rodrigo suplicando que regrese. Y no podemos dejar que use su dinero para el hospital. No hasta que firmes los papeles de divorcio. ¿Papeles de divorcio? Rodrigo finalmente habló, pero no para defenderme. Solo para confirmar lo que su madre había dicho. Carolina, esto no está funcionando. Mi mamá tiene razón. No eres la persona adecuada para mí. Ya hablé con un abogado. Los papeles están listos. Solo necesitas firmarlos. Me quedé en shock. No podía procesar lo que estaba pasando. El dolor físico, la traición emocional, todo era demasiado. Entonces esto era todo planeado, logré decir. El viaje a la casa de campo. Todo. Beatriz sonrió con satisfacción. Íbamos a darte los papeles este fin de semana. Pero bueno, esto funcionó aún mejor. Ahora tenemos una razón perfecta para dejarte. No podemos ayudar a alguien que se pone así de dramática. Muérete aquí, pobre, dijo Beatriz mientras se dirigía al coche. No queremos tus problemas. Nunca los quisimos. Rodrigo me miró una última vez. Por un segundo, pensé que vi algo de culpa en sus ojos. Pero entonces se dio la vuelta y caminó hacia el coche. Se subieron los dos. Escuché cómo arrancaba el motor. No, grité arrastrándome hacia el coche. Rodrigo, por favor. Pero él solo aceleró. Vi las luces traseras del coche alejarse por la carretera vacía hasta que desaparecieron completamente. Y entonces, estuve sola. Completamente sola en medio de una carretera desierta, sin teléfono, sin dinero, sin nada, con un dolor que me estaba matando. Me quedé ahí tirada en el pavimento por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. El sol estaba cayendo y empezaba a hacer frío. Sabía que si me quedaba ahí, iba a morir. El dolor sugería que algo estaba reventándose dentro de mí. Podía ser mi apéndice. Podía ser algo peor. Pero sabía que no tenía mucho tiempo. Usando toda la fuerza que me quedaba, me arrastré hasta el borde de la carretera donde había algo de sombra bajo un árbol pequeño. El movimiento hizo que el dolor se intensificara tanto que grité. Pero seguí moviéndome. Tenía que encontrar ayuda. Fue entonces cuando vi algo brillando en la hierba a unos metros de distancia. Me arrastré hacia allí y descubrí que era un teléfono viejo. Alguien debió haberlo perdido o tirado ahí. Estaba rayado y la pantalla estaba rota, pero cuando presioné el botón de encendido, se prendió. Tenía batería. Poca, solo el 15%, pero era suficiente. El problema era que estaba bloqueado. Intenté deslizar la pantalla, pero me pedía un código. Lo intenté varias veces con combinaciones comunes, pero nada funcionaba. El dolor era tan fuerte que apenas podía pensar con claridad. Entonces recordé algo que había leído en internet. Incluso un teléfono bloqueado puede hacer llamadas de emergencia. Busqué la opción y ahí estaba. Un botón pequeño que decía, llamada de emergencia. Con manos temblorosas, marqué el número de emergencias. Sonó una vez. 2 veces. Y entonces una voz femenina contestó. Servicios de emergencia, ¿cuál es su emergencia? Ayuda, logré decir entre sollozos. Estoy en la carretera. Creo que mi apéndice. Mucho dolor. Me dejaron sola. Cálmese, señora. ¿Puede decirme exactamente dónde está? Miré alrededor tratando de encontrar alguna señal o referencia, pero no había nada.
Solo campos vacíos y la carretera extendiéndose en ambas direcciones. No sé exactamente. Carretera hacia el norte. Kilómetro, no puedo ver ninguna señal. ¿Puede ver algún punto de referencia? ¿Algo que nos ayude a localizarla? El pánico empezaba a apoderarse de mí. ¿Y si no podían encontrarme? ¿Y si moría aquí antes de que llegara la ayuda? Entonces vi algo. A lo lejos, había una antena de celular con luces rojas parpadeando en la punta. Una antena, dije rápidamente. Puedo ver una antena de celular grande como a 1 kilómetro al este. Perfecto. Eso nos ayuda. Estoy enviando una ambulancia ahora mismo. Quédese en línea conmigo. ¿Cuál es su nombre? Carolina. Está bien, Carolina. Va a estar bien. La ambulancia está en camino. Mientras tanto, necesito que respire profundo y me diga exactamente qué síntomas tiene. Le describí el dolor punzante en el lado derecho, las náuseas, el sudor frío, como había empezado hace días pero había empeorado dramáticamente hoy. Ella me hacía preguntas y yo respondía lo mejor que podía a pesar del dolor. Carolina, por lo que me describes, suena como apendicitis aguda. Es muy importante que no te muevas demasiado. Quédate lo más quieta posible hasta que llegue la ambulancia. ¿Hay alguien contigo? Y ahí fue cuando todo el peso de lo que había pasado me golpeó de nuevo. Las lágrimas empezaron a caer. No, mi esposo y mi suegra me dejaron aquí. Dijeron que estaba exagerando. Se fueron. Hubo un silencio del otro lado. Podía escuchar el shock en la voz de la operadora cuando finalmente habló. ¿Te dejaron sola? ¿En medio de la carretera? ¿Con estos síntomas? Sí. Carolina. Eso es abandono. Eso es un crimen. Cuando llegue la ambulancia, voy a notificar a la policía sobre esto. No había pensado en eso. Había estado tan concentrada en el dolor y en sobrevivir que no había considerado las consecuencias legales de lo que Rodrigo y Beatriz habían hecho. La ambulancia está a 15 minutos de tu ubicación, dijo la operadora. Solo aguanta un poco más. Esos 15 minutos fueron los más largos de mi vida. El dolor seguía empeorando y empecé a tener fiebre. Podía sentir cómo mi cuerpo temblaba. La operadora se quedó en línea conmigo todo el tiempo, hablándome, haciéndome preguntas, manteniéndome consciente. Finalmente escuché las sirenas. Nunca había estado tan feliz de escuchar ese sonido. Vi las luces rojas y azules acercándose por la carretera y solté un suspiro de alivio. Iba a vivir. Los paramédicos llegaron corriendo hacia mí. Eran 2 hombres jóvenes que inmediatamente empezaron a evaluarme. Uno de ellos puso su mano en mi frente y silbó bajo. Tiene fiebre alta. Presión arterial baja. Pulso acelerado. Necesitamos llevarla ya. Me pusieron en una camilla y me subieron a la ambulancia. El dolor era tan intenso que grité cuando me movieron. Uno de los paramédicos me puso una vía intravenosa y empezó a darme líquidos. Señora, vamos a llevarla al hospital más cercano. Está como a 20 minutos. El doctor va a evaluarla, pero por sus síntomas, probablemente necesite cirugía de emergencia. Durante el viaje al hospital, uno de los paramédicos llamó por adelantado para avisar que llegaba un caso de apendicitis aguda. Podía escuchar su voz seria mientras describía mi condición. Usó palabras como crítico y posible ruptura. Llegamos al hospital y todo fue muy rápido. Me pasaron a una sala de emergencias donde un equipo de doctores y enfermeras me estaban esperando. Me hicieron preguntas rápidas mientras me preparaban para llevarme a cirugía. ¿Cuándo empezó el dolor? Hace 2 días, pero empeoró hoy. ¿Cuándo fue la última vez que comió? Esta mañana. Un poco de pan. ¿Alergias a medicamentos? No.
Un doctor mayor con lentes me miró a los ojos. Carolina, su apéndice está probablemente a punto de reventar, si es que no lo ha hecho ya. Necesitamos operarla inmediatamente. Vamos a ponerla bajo anestesia. ¿Entiende? Solo pude asentir. El miedo me paralizaba, pero también había alivio. Iba a estar bien. Iba a sobrevivir a pesar de lo que Rodrigo y Beatriz habían intentado hacer. ¿Hay alguien a quien podamos llamar? ¿Familia? Pensé en Rodrigo, pero la sola idea me enfermó más de lo que ya estaba. No quería verlo nunca más. No hay nadie, dije finalmente. Una enfermera joven me apretó la mano. No estás sola. Nosotros estamos aquí contigo. Me llevaron al quirófano. Lo último que recuerdo antes de que la anestesia hiciera efecto fue ver las luces brillantes del techo pasando rápidamente sobre mí. Y entonces todo se volvió negro otra vez. Desperté varias horas después en una habitación de hospital. Había tubos conectados a mis brazos y un dolor sordo en mi abdomen, muy diferente al dolor agudo de antes. Una enfermera estaba revisando mis signos vitales. Ah, despertaste, dijo con una sonrisa. ¿Cómo te sientes? Cansada. Y adolorida. Es normal. La cirugía fue un éxito. El doctor llegó justo a tiempo. Tu apéndice estaba muy inflamado y estaba a punto de romperse. Unas horas más y hubieras estado en serio peligro. Las lágrimas empezaron a caer otra vez. Si me hubiera quedado en esa carretera. Si no hubiera encontrado ese teléfono. Si la ambulancia hubiera tardado más. Podría haber muerto. Hay alguien que quiere hablar contigo, dijo la enfermera. Un oficial de policía. Dijo que la operadora de emergencias reportó tu caso. ¿Te sientes con fuerzas para hablar con él? Asentí. Quería que supieran lo que Rodrigo y Beatriz habían hecho. El oficial entró unos minutos después. Era un hombre de unos 40 años con cara seria pero amable. Se presentó como el oficial Méndez. Señora Carolina, lamento mucho lo que pasó. La operadora de emergencias nos informó que su esposo y su suegra la abandonaron en la carretera a pesar de sus síntomas médicos graves. ¿Puede contarme exactamente qué pasó? Le conté todo. Desde el inicio del dolor, el viaje hacia la casa de campo, cómo empeoré en el coche, cómo Beatriz insistió en que estaba fingiendo, cómo me quitaron mi teléfono y mi cartera, cómo me dejaron tirada en medio de la nada. El oficial tomaba notas y su expresión se volvía más seria con cada detalle. ¿Y dónde están ellos ahora? Probablemente en la casa de campo de Beatriz. No sé la dirección exacta, pero está en las afueras de la ciudad, hacia el norte. ¿Puede describir el coche? Le di todos los detalles que recordaba. Un sedán gris, la marca, el modelo, las placas. Señora Carolina, lo que hicieron constituye varios crímenes. Abandono de persona en peligro, negligencia grave, posiblemente hasta intento de homicidio dependiendo de cómo el fiscal quiera manejarlo. Voy a emitir una orden inmediatamente. ¿Una orden? Para arrestarlos. Voy a enviar unidades a la casa de campo ahora mismo. Mi corazón latió más rápido. Iban a arrestarlos. Rodrigo y Beatriz iban a pagar por lo que me hicieron. También necesitamos localizar sus pertenencias. ¿Puede describir su teléfono y su cartera? Le di las descripciones y el oficial hizo más anotaciones. Hay una cosa más, dijo mirándome seriamente. Va a necesitar un abogado. No solo para el caso criminal sino para proteger sus derechos en el divorcio. Por lo que me contó, su esposo mencionó papeles de divorcio. No firme nada sin hablar con un abogado primero. No había pensado en eso. En medio de todo el trauma, el divorcio parecía secundario. Pero tenía razón. Necesitaba protegerme legalmente. No conozco ningún abogado.
Le voy a dar el contacto de una abogada que se especializa en casos como el suyo. Es muy buena. Dígale que yo la referí. Me dio una tarjeta y se fue, prometiendo mantenerme informada sobre el caso. Me quedé sola en la habitación del hospital procesando todo lo que había pasado. Rodrigo me había traicionado. El hombre con quien me había casado, con quien había planeado tener hijos, con quien pensaba envejecer. Me había dejado morir en una carretera. Y todo por su madre. Pero algo había cambiado en mí durante esas horas en el pavimento esperando ayuda. El miedo se había transformado en algo más. En furia. En determinación. Ya no era la Carolina que dejaba que Beatriz la humillara. Ya no era la Carolina que se tragaba sus sentimientos para mantener la paz. Era alguien nuevo. Alguien más fuerte. Y ellos iban a descubrir exactamente quién era esta nueva Carolina. El oficial Méndez regresó 2 horas después. Entró a mi habitación con una expresión de satisfacción. Los encontramos, dijo. Ya. Estaban exactamente donde dijiste, en la casa de campo. Cuando llegamos, estaban teniendo una fiesta. Había como 15 personas ahí. Bebiendo, riendo, celebrando. La rabia me quemó por dentro. Mientras yo estaba en cirugía luchando por mi vida, ellos estaban de fiesta. ¿Qué pasó cuando llegaron? Al principio, tu suegra intentó negar todo. Dijo que te habías bajado del coche voluntariamente, que les habías dicho que querías caminar, que estabas siendo dramática. Pero tu esposo se derrumbó casi inmediatamente. Empezó a llorar diciendo que había sido idea de su madre, que él no quería dejarte pero ella lo convenció. Típico de Rodrigo. Siempre culpando a otros. Pero aquí está la parte interesante. Cuando los arrestamos enfrente de todos sus invitados, tu suegra empezó a gritar. Dijo que eras tú la mala, que les habías arruinado la vida, que merecías lo que te pasó. Los invitados estaban en shock. Algunos incluso empezaron a grabar con sus teléfonos. Una pequeña sonrisa apareció en mi cara a pesar del dolor. Su reputación, que era lo único que realmente le importaba a Beatriz, estaba destruida. Encontramos tu teléfono y tu cartera en el coche. Están siendo procesados como evidencia pero te los devolveremos pronto. También encontramos los papeles de divorcio que tu esposo mencionó. El abogado que los preparó va a tener problemas también porque claramente sabía de las intenciones de abandonarte. ¿Van a ir a la cárcel? Eso lo decide el juez. Pero con evidencia tan clara y las grabaciones de la llamada de emergencia donde describes cómo te abandonaron, más tu condición médica certificada, diría que sí. Van a enfrentar cargos serios. Pasaron 3 días antes de que me dieran de alta del hospital. Durante ese tiempo, la historia se había vuelto viral en las redes sociales. Los vídeos que los invitados habían grabado del arresto de Rodrigo y Beatriz estaban por todas partes. La gente estaba indignada. Había hashtags pidiendo justicia. Periodistas querían entrevistarme. Pero yo no hablé con ninguno. Todavía estaba procesando todo. La abogada que el oficial Méndez me había recomendado vino a verme al hospital. Se llamaba doctora Ramírez y era exactamente el tipo de persona que necesitaba. Fuerte, directa, y completamente de mi lado. Carolina, tu caso es bastante sólido, me dijo después de revisar todos los detalles. No solo para el caso criminal sino también para el divorcio. Vamos a asegurarnos de que obtengas todo lo que te corresponde legalmente. Ni siquiera sé si quiero algo de él. Entiendo tu sentimiento pero piensa prácticamente. Los gastos médicos de esta cirugía. El trauma emocional. El hecho de que su negligencia casi te mata. Todo eso cuenta. Y honestamente, después de lo que te hicieron, mereces compensación. Tenía razón. No iba a dejar que se salieran fácil. Cuando finalmente salí del hospital, no tenía a dónde ir.
Mi apartamento era el que compartía con Rodrigo y no quería volver ahí. Pero la doctora Ramírez había arreglado que me quedara en un hotel pequeño mientras resolvíamos las cosas. Una semana después, hubo una audiencia preliminar. Rodrigo y Beatriz fueron acusados formalmente de abandono de persona en peligro y otros cargos. Vi a Rodrigo en la corte por primera vez desde que me dejó en la carretera. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras, y no podía mirarme a los ojos. Beatriz, por otro lado, me fulminaba con la mirada como si yo fuera la culpable de todo. Incluso ahora, incluso después de todo lo que había hecho, seguía creyendo que era la víctima. El juez fijó una fianza alta para ambos. Rodrigo logró pagarla usando sus ahorros, pero Beatriz no podía pagar la suya. Se quedó en la cárcel esperando el juicio. Después de la audiencia, Rodrigo intentó acercarse a mí en el pasillo de la corte. La doctora Ramírez inmediatamente se interpuso entre nosotros. «No puede hablar con mi clienta», le dijo firmemente. «Carolina, por favor», rogó Rodrigo. «Necesito explicarte». «Lo siento mucho. No fue mi idea. Mi mamá me presionó. Yo no quería dejarte». Algo dentro de mí se rompió al escucharlo. ¿Realmente creía que iba a creer esas excusas patéticas? «Te subiste al coche», dije con voz fría. «Arrancaste. Te alejaste dejándome morir en el pavimento. No me importa de quién fue la idea. Tú lo hiciste». Estaba confundido. Mi mamá me dijo que estabas fingiendo. Que solo querías arruinar nuestros planes. Casi muero, Rodrigo. Mi apéndice estaba a punto de reventar. Los doctores dijeron que unas horas más y habría sido fatal. ¿Y tú estabas en una fiesta? Él empezó a llorar. Lágrimas reales corriendo por su cara. Pero no sentí nada. Ni lástima, ni amor, ni siquiera odio. Solo sentía vacío donde antes había estado mi corazón. Por favor, dame otra oportunidad. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Voy a alejarme de mi mamá. No. Se acabó. Carolina. Los papeles de divorcio que querías que firmara. Fírmalos tú. Mi abogada te va a contactar con los términos. Y si sabes lo que te conviene, vas a aceptar todo sin pelear. Me di la vuelta y me fui. Fue la última vez que hablé directamente con Rodrigo. El juicio tomó 6 meses. Durante ese tiempo, muchas cosas cambiaron en mi vida. Primero, el divorcio se finalizó. Rodrigo aceptó casi todos los términos que pedí porque su abogado le advirtió que si lo peleaba, yo podía demandar por mucho más dado el caso criminal. Me quedé con el apartamento, la mitad de sus ahorros, y una compensación por los gastos médicos y el trauma emocional. Segundo, encontré un trabajo mejor. Una de las personas que vio mi historia en las noticias era una ejecutiva de una empresa grande. Me contactó directamente y me ofreció una posición en su compañía. Pagaba el doble de lo que ganaba antes. Tercero, empecé terapia. Necesitaba procesar todo lo que había pasado. El abandono, la traición, la cirugía de emergencia, todo. Mi terapeuta me ayudó a ver los patrones de abuso emocional que había tolerado durante años sin darme cuenta. Y cuarto, encontré mi voz. Decidí hablar públicamente sobre lo que me pasó. No para venganza, sino para ayudar a otras mujeres que podrían estar en situaciones similares. Di entrevistas. Hablé en eventos. Compartí mi historia. Cuando finalmente llegó el juicio, el resultado fue claro. Rodrigo fue declarado culpable de abandono de persona en peligro y negligencia grave. Fue sentenciado a 2 años de prisión, aunque le permitieron cumplir solo 6 meses si completaba servicio comunitario y terapia obligatoria. Beatriz, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Además del abandono, también fue acusada de robo por quitarme mi teléfono y cartera con la intención de prevenir que buscara ayuda.
El juez la sentenció a 5 años de prisión. Recuerdo estar en la corte cuando leyeron el veredicto. Beatriz gritó que era injusto, que yo era la mala, que había arruinado la vida de su hijo. Los guardias tuvieron que sacarla de la sala mientras seguía gritando. Rodrigo solo se sentó ahí en silencio con lágrimas cayendo por su cara. Antes de que se lo llevaran, me miró una última vez. Movió los labios en un «lo siento» silencioso. No respondí. Solo me di la vuelta y salí de la corte con mi cabeza en alto. Han pasado 3 años desde ese día en la carretera. 3 años desde que mi esposo y mi suegra me dejaron morir. Y aunque suene extraño decirlo, ese fue el mejor día de mi vida. No porque casi muero, sino porque finalmente desperté. Desperté de un matrimonio tóxico. Desperté de años de abuso emocional. Desperté de ser alguien que se dejaba pisotear por mantener la paz. Ahora tengo una vida completamente diferente. Tengo mi propio apartamento en un barrio que me encanta. Tengo un trabajo donde me valoran y me respetan. Tengo amigos reales que me apoyan. Y tengo amor propio, que es lo más importante. ¿Rodrigo y Beatriz? Rodrigo salió de prisión hace 1 año. Escuché que se mudó a otra ciudad y está trabajando en un trabajo de medio tiempo. Su madre cumplirá su sentencia el próximo año. Según me contó la doctora Ramírez, Beatriz todavía culpa a todos menos a sí misma por lo que pasó. Yo no pienso mucho en ellos. Ocasionalmente tengo pesadillas sobre estar tirada en esa carretera. Pero cada vez son menos frecuentes. Lo que más me impacta cuando miro hacia atrás es pensar en todas las señales que ignoré. Los comentarios hirientes que dejé pasar. Las veces que Rodrigo eligió a su madre sobre mí. La forma en que me hacían sentir pequeña e insignificante. Si pudiera hablar con la Carolina de hace 3 años, le diría que vale más. Que merece ser tratada con respeto. Que un esposo que no te defiende de su madre no es realmente un esposo. Que está bien poner límites. Que está bien decir no. Pero sobre todo, le diría que es más fuerte de lo que cree. Porque esa mujer que fue abandonada en una carretera desierta, que arrastró su cuerpo roto buscando ayuda, que sobrevivió a una cirugía de emergencia, que enfrentó a sus abusadores en corte y ganó, esa mujer es increíblemente fuerte. Y esa mujer soy yo. A veces la gente me pregunta si los perdoné. La respuesta es no. No perdoné lo que hicieron. No puedo perdonar que me dejaran morir. Pero sí dejé ir el odio. El odio solo me lastimaba a mí, no a ellos. En lugar de odio, elegí vivir bien. Elegí ser feliz. Elegí construir una vida que vale la pena vivir. Y esa es la mejor venganza de todas. Porque mientras Rodrigo y Beatriz viven con la vergüenza y las consecuencias de sus acciones, yo vivo libre. Libre de su toxicidad. Libre de sus manipulaciones. Libre de sus mentiras. Estoy saliendo con alguien nuevo ahora. Es diferente a Rodrigo en todos los sentidos. Me respeta. Me escucha. Me defiende. Y cuando conoció a su madre por primera vez y ella hizo un comentario pasivo-agresivo sobre mi ropa, él inmediatamente la corrigió. No lo dejó pasar. No lo ignoró. La defendió. Y en ese momento, supe que había encontrado a alguien que realmente me amaba. No sé qué pasará con esta relación. Todavía estoy trabajando en confiar completamente después de todo lo que pasó. Pero estoy tratando. Estoy abriendo mi corazón poco a poco. Porque merezco amor. Amor real. No la versión tóxica y condicional que Rodrigo ofrecía. Y si hay algo que aprendí de todo esto es que nunca debemos conformarnos con menos de lo que merecemos. No en el amor. No en la vida. Nunca. Cuando miro la cicatriz en mi abdomen de la cirugía, no veo solo una marca de trauma. Veo una marca de supervivencia. Una marca de fuerza.
Un recordatorio de que soy una sobreviviente. Y cada mañana cuando me levanto, miro esa cicatriz y me recuerdo a mí misma que sobreviví al peor día de mi vida. Lo que significa que puedo sobrevivir a cualquier cosa. Esa carretera desierta donde casi muero ahora es solo un recuerdo. Un recuerdo doloroso, pero también un recordatorio de que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Y aunque nunca quiero volver a pasar por algo así, no cambiaría nada. Porque ese momento me transformó. Me hizo la persona que soy hoy. Una sobreviviente. Una luchadora. Una mujer que sabe su valor. Y eso es algo que nadie puede quitarme nunca. 6 meses después del juicio, recibí una llamada inesperada. Era el oficial Méndez. Me dijo que Beatriz había intentado contactarme desde la prisión, enviando cartas que la administración había interceptado porque yo tenía una orden de restricción. En esas cartas, ella admitía algo que nunca había dicho en corte. Confesaba que el plan de abandonarme no fue una decisión del momento, sino algo que había estado planeando durante semanas. Había investigado la ruta, sabía exactamente dónde no había cobertura de celular, y había elegido ese tramo de carretera específicamente porque era el más aislado. El dolor de estómago que yo sentía fue solo la excusa perfecta que necesitaba para ejecutar su plan. La doctora Ramírez usó estas cartas como evidencia nueva para reabrir el caso. El fiscal elevó los cargos de Beatriz de abandono e intento de homicidio premeditado. Durante la nueva audiencia, presentaron evidencia digital que encontraron en su computadora. Beatriz había buscado en internet cosas como cuánto tiempo tarda alguien en morir de apendicitis, carreteras sin cámaras de seguridad, y cómo anular un matrimonio sin el consentimiento de la esposa. Había capturas de pantalla de conversaciones con Rodrigo donde discutían cómo deshacerse de mí de una forma que pareciera un accidente o mi propia negligencia. Mi sangre se heló cuando escuché todo esto en la corte. Rodrigo también estaba implicado en las conversaciones, pero él había sido lo suficientemente cobarde como para borrar sus mensajes. Sin embargo, los forenses digitales recuperaron algunos fragmentos. En uno de ellos, Rodrigo le decía a su madre: necesitamos asegurarnos de que no pueda reclamar nada de mis bienes. En otro, Beatriz respondía: déjamelo a mí, yo me encargo de todo. La fiscal presentó evidencia de que Rodrigo había sacado dinero de nuestras cuentas compartidas 2 semanas antes del viaje, transfiriéndolo a cuentas solo a su nombre. Había estado preparándose financieramente para mi desaparición o muerte. El hombre con quien me casé había estado planeando eliminarme como si fuera un problema en su lista de pendientes. Lo más perturbador fue descubrir que no era la primera. La fiscal encontró registros de que Rodrigo había estado casado antes, hace 7 años. Su primera esposa había muerto en lo que se catalogó como un accidente de coche. Ella iba sola en una carretera rural cuando su coche salió del camino y cayó por un barranco. La investigación en ese momento concluyó que fue un accidente causado por exceso de velocidad. Pero ahora, con este nuevo contexto, reabrieron ese caso también. Encontraron que Rodrigo había sido la última persona en revisar el coche de su esposa antes del accidente. Había recibido un pago de seguro de vida considerable. Y Beatriz había estado presente en la escena del accidente antes de que llegara la policía, supuestamente buscando a su nuera. El juicio se convirtió en un circo mediático. Periodistas de todo el país cubrían el caso. Programas de crímenes reales querían hacer episodios sobre mi historia. Pero lo que más impactó fue cuando la familia de la primera esposa de Rodrigo se presentó en la corte. La madre de esa mujer, con lágrimas en los ojos, me abrazó y me dijo: gracias por sobrevivir, gracias por exponer lo que realmente son. Me contó que su hija también había tenido problemas con Beatriz, que también había querido divorciarse, que también había hablado de sentirse controlada y manipulada. Y 2 semanas después de expresar su deseo de separarse, había muerto en ese accidente. Durante el nuevo juicio, un mecánico que había trabajado en el taller donde Rodrigo llevaba los coches testificó algo crucial. Recordaba que Rodrigo había llevado el coche de su primera esposa para una revisión de frenos días antes del accidente.
El mecánico dijo que los frenos estaban perfectos y que no entendía por qué Rodrigo insistía en que necesitaban ajustes. Ahora, con retrospectiva, el mecánico se dio cuenta de que Rodrigo probablemente no quería que los arreglaran sino que aprendiera cómo sabotearlos. La fiscal presentó evidencia de que Rodrigo había buscado vídeos en YouTube sobre sistemas de frenos justo en esas fechas. Todo empezaba a encajar en un patrón aterrador de premeditación y manipulación. Beatriz finalmente se quebró en el estrado. Bajo presión del fiscal, admitió que había criado a Rodrigo para que viera a las mujeres como descartables si no servían a sus propósitos. Confesó que ella había elegido a su primera nuera porque venía de una familia con dinero, y cuando ese dinero se agotó, la mujer ya no era útil. Dijo las palabras exactas: las esposas son reemplazables, pero una madre es para siempre. Admitió que me odiaba desde el momento en que Rodrigo me presentó porque yo no tenía los recursos que ella esperaba, pero Rodrigo insistió en casarse conmigo de todas formas. Así que planeó deshacerse de mí de la misma forma que habían hecho con la anterior. El veredicto final fue devastador para ellos. Rodrigo fue sentenciado a 25 años de prisión por conspiración para cometer homicidio, premeditación, fraude de seguros, y como cómplice en la muerte de su primera esposa. Beatriz recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 2 cargos de intento de homicidio premeditado y como autora intelectual de un asesinato. Cuando leyeron las sentencias, Beatriz me miró directamente y gritó: «Esto es tu culpa, todo es tu culpa por no morir cuando debías». Esas palabras confirmaron todo. No sentía remordimiento, solo rabia porque su plan había fallado. Después del juicio, la familia de la primera esposa de Rodrigo y yo nos hicimos cercanas. Creamos una fundación en memoria de su hija para ayudar a mujeres en relaciones abusivas. Usamos el dinero de la demanda civil contra Rodrigo y Beatriz para financiarla. Damos conferencias juntas sobre señales de advertencia en relaciones tóxicas, sobre cómo las suegras controladoras pueden ser tan peligrosas como parejas abusivas, sobre la importancia de confiar en tus instintos. Hemos ayudado a más de 200 mujeres a escapar de situaciones peligrosas. Cada una de ellas es una vida salvada, una mujer que no terminó como casi termino yo, o como terminó la primera esposa de Rodrigo. La última vez que supe de Rodrigo fue hace 6 meses. Me llegó una carta a través de mi abogada. En ella, finalmente admitía todo. Escribió que su madre lo había manipulado desde niño, enseñándole que las mujeres solo existían para servirlos o para ser descartadas. Admitió que nunca me amó realmente, que solo me vio como una posesión conveniente. Escribió que se arrepentía, pero solo porque lo habían atrapado, no porque sintiera culpa genuina por intentar matarme. La carta terminaba pidiéndome perdón. La rompí sin terminar de leerla. Algunas cosas no merecen ser perdonadas, y algunas personas no merecen tu energía emocional, ni siquiera para odiarlas. Si esta historia te impactó, déjame saber en los comentarios.